Hoy vamos a estar hablando de la hidroponía con la energía renovable. Vamos a combinar la construcción de un hidropónico con todo el entendimiento y la explicación de cómo trabaja una placa solar. Es bien interesante este tema porque lo vamos a poder hacer en casa con materiales de tubo PVC, con manga o con cualquier invento que a ustedes se les ocurra. Lo importante es que la hidroponía con la energía solar se puede hacer en casa, y en estos momentos que estamos teniendo la necesidad, y en todos los momentos de la vida, porque lo que es la alimentación, la planta y la vegetación siempre se puede hacer en casa. Pues les voy a enseñar cómo hacer un sistema hidropónico bien sencillo, donde lo vamos a construir, vamos a combinarlo con la energía solar, no vamos a necesitar la electricidad, y vamos a cosechar lechugas. En este proceso es importante que sepamos que se puede usar como un curso educativo, el cual cumple con los estándares de educación del Departamento de Educación de Puerto Rico, donde uno de los estándares de ITIA, tiene que ver con tecnología, esto que estoy hablando, es desarrollar la capacidad de utilizar y dar mantenimiento a los productos y sistemas tecnológicos. Otro de los estándares es el 16, el anterior era el 12, donde el 16 es desarrollar la comprensión y capacidad de seleccionar y utilizar las tecnologías de la fuerza y la energía. Y eso cumple con los estándares del Departamento de Educación. Todo esto lo hacemos a través de un curso que estamos desarrollando en la página de TechnoInventors, y todos los materiales que vamos a estar trabajando se pueden obtener a través de la página stemedupr.com. ¿Qué es la hidroponía? La hidroponía es un sistema donde se combina la nutrición necesaria de la planta con unas medidas específicas, agua y un sistema que puede hacer que esa agua con esos nutrientes llegue a las raíces de las plantas. En este caso necesitamos energía eléctrica, la cual la vamos a obtener de la luz solar, y vamos a trabajar con una bomba que convierte esa energía eléctrica en energía mecánica. Y aquí lo que hacemos es que conseguimos esta placa que ya viene con la bomba. Esto se consigue en cualquier página online, como les dije ahorita, en stemedupr.com la podemos obtener. Y ya viene preconectada, no hay que hacer ningún tipo de conexión eléctrica. En este esfuerzo, la placa tiene unas especificaciones que voy a detallar cómo funciona y cuáles son las especificaciones. Y la bomba tiene unas especificaciones, las cuales ya yo he probado en este invento tecnológico que hemos desarrollado y combinado para que funcione. Así que el proyecto que estamos compartiendo con ustedes el día de hoy es un proyecto que ya funciona, lo he probado y les va a encantar. Lo han hecho muchos participantes de TechnoInventors, maestros, adultos, niños, de campamento y de los programas sabatinos que nosotros realizamos. Así que este método de reproducción, las raíces reciben una nutrición combinada con agua, equilibrada, donde los químicos esenciales que la planta necesita para vivir y desarrollarse llegan directo a la raíz. Quiere eso decir que este método sustituye todo el suplemento que la tierra le da a la planta. Entonces, todos los minerales que la tierra le da a la planta, pues la hidroponía los combina con agua y se los suple directamente a las raíces. Esto es un concepto ya de muchos años atrás, porque esto existía miles de años atrás. En Babilonia, en China, tenían estos jardines. En Babilonia tenían los jardines colgantes, los cuales en el pasado se practicaba la hidroponía. O sea, esto no es un sistema moderno nuevo, esto es algo que ya existía hace miles de años. Lo que pasa es que desde que salió el tubo PVC, la tecnología, la placa solar, pues personas como inventores, personas caseras, pues han ido dándole forma para adaptarlo a las casas. Pero en Babilonia existían los jardines colgantes, los cuales eran sistemas hidropónicos. En China existían los jardines flotantes. Estos jardines flotantes, pues sobre el agua se le suplían minerales a las raíces de las plantas y se podía cosechar a través del método hidropónico. Así que la hidroponía significa hidro, agua, pono, trabajo. Es una combinación de dos palabras, donde hidroponía es el trabajo que se realiza con el agua. Esto es tan interesante y tan moderno que hasta en la estación espacial de la NASA se alimentan a los astronautas con este método de desarrollo de plantas. Quiere decir que
la hidroponía hoy en día se usa hasta para alimentar a nuestros viajeros espaciales. Y es una de las visiones que tiene la NASA para descubrir otros planetas y poder sobrevivir en ellos. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con un sistema de tubos PVC. En este caso hay unas medidas específicas que tenemos que hacer todo para que esto funcione, este método de hidroponía que vamos a hacer en las casas. Y esto lo vamos a combinar con una serie de codos, de U y ciertas cositas que nos van a permitir desarrollarlo de manera fácil. Y aquí vemos los codos que voy a estar utilizando. Son 2 U. Esto es un tubo PVC de 2 pulgadas, Schedule 40. Es la medida del grueso del PVC, porque cuando le estamos haciendo los rotos, pues para que no se destruya el tubo, lo vamos a hacer con un taladro de banco, y es más resistente cuando tiene Schedule 40, lo cual es un poco más grueso que el otro tubo regular. En este tubo vamos a poner 4 plantas y en este vamos a poner 2 más. Así que en total vamos a hacer un hidropónico que puede cosechar 6 plantas. ¿Dónde podemos realizar este tipo de cultivo hidropónico? En el lugar que deseemos, podemos hacerlo en las casas, en los techos, donde haya cemento, en las carreteras. Pero es bien importante que el éxito del hidropónico va a depender de que se pueda dar lo que es la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso de vida de la planta donde se combina el agua, el aire y el sol. Tiene que existir sol para que el hidropónico funcione. Pero es bien interesante que para que la placa funcione también necesitamos el sol. Así que el sistema de energía renovable, una placa solar, va en alianza o combina bien con el proceso de la fotosíntesis. Así que pregunto yo, ¿las plantas comen, se alimentan de noche? Bueno, si no hay sol, la planta no hace el proceso de fotosíntesis. Así que entendemos que mientras haya sol, haya dióxido de carbono y haya agua, la planta pues va a alimentarse y va a absorber esos nutrientes. Así que la placa va a prender cuando haya sol para que la bomba pueda mover esa agua con nutrientes a las raíces, y en ese momento la planta va a estar absorbiendo los alimentos, porque si hay sol la placa funciona y la fotosíntesis entra en función. Así que es bien importante que este hidropónico, para que sea efectivo, todos los días pueda recibir esa planta mínimo 2 horas del sol. Puerto Rico, dentro de su rotación del sol en el planeta, promedia en el año que nosotros recibimos 6 horas promedio de radiación solar. Ese es el sol fuerte. Ahí recibimos 6 horas promedio por año. Con 2 horas que tú pongas el hidropónico a recibirle esa luz solar, que prenda la placa y que la planta reciba ese sol, con eso es suficiente para que este hidropónico funcione. Yo he buscado espacios donde el sol, a medida que pasa, me pueda dar 2 horas, 3 horas, 4 horas, y como mejor funcionan es que coja 2 horas por día. Así que eso es parte del éxito de este proyecto. Recuerden que este proyecto es una combinación de la experimentación con la teoría que hemos ido aprendiendo aquí en TecnoInventors, en conjunto con niños, con maestros. Hemos ido experimentando. Y es un sistema que lo que yo estoy hablando es por práctica, es por experiencia. Así que puede hacerse de diferentes maneras. A todos le puede funcionar unas horas menos, unas horas más. Puede ser exitoso el proyecto, pero en mi experiencia, con 2 horas de sol es como mejor nos ha trabajado. Así que para que él sea exitoso, debe de estar en un lugar donde no hayan animales que los puedan deteriorar. Si lo podemos cubrir con un sarán para que no entren plagas, mucho mejor. Y obviamente los que tenemos niños chiquitos, un hidropónico es algo muy tentador para que ellos vayan a tocarlos, arrancarlos, moverlos. Lo cual, pues si lo podemos evitar,
que no se le acerquen niños en el espacio donde los guardemos, pues, o orientar a los niños para que no lo toquen, pues va a ser más efectivo el resultado. Recuerden que nuestros niños son la razón de ser y que este tipo de experimentos y proyectos lo hacemos también para que ellos aprendan y vean el proceso. Es bueno tenerlo cerca, pero protegido de alguna manera para que no toquen la plantita y lo vayan a estar moviendo. Así que otro de los detalles es que es bien importante que tengan la medida correcta de pH en el agua y de ppm. ¿Qué es eso? pH es una unidad de medida que nos dice si el agua está muy ácida o muy base. Así que existen unas medidas particulares para que el agua sea saludable para la planta. Esta medida tiende a promediar 6, puede estar entre 7, 5 punto algo, promedio 6, pero siempre que el pH esté en esos rangos va a ser saludable, va a funcionar. Cada planta tiene su mejor pH, así que cada planta tiene su número particular. Si mantenemos un pH bastante regulado en cada planta por su especificación, en este caso vamos a estar trabajando lechuga, un 5.5 de pH tiende a funcionar bastante bien, pues es saludable para la planta. Pero si se sale un poco de esas medidas no hay problema, va a funcionar también. ppm son partículas de nutrientes por millón, partículas por millón, quiere decir que en una gota de agua se entiende o se promedia que hay 1.000.000 de partículas de moléculas que pueden haber en una gota de agua, 1.000.000 de espacios para que esos nutrientes entren. Así que uno de los números que podemos estar evaluando para los ppm, también su medida tiende a ser por cada planta específica. Así que yo les voy a estar compartiendo el pH de la planta, el ppm, pero se lo voy a estar compartiendo a través de tablas. Porque muchos creemos que todas las plantas se alimentan con el 20-20. Pero el 20-20 es una unidad de medida que nos permite alimentar ciertas plantas en particular. En este caso, la lechuga tiene su medida particular, no es 20-20, es 8-15-36. Y ese es el nutriente que vamos a usar para la lechuga. Así que, ¿qué ventajas tenemos de los hidropónicos? Los hidropónicos aumentan la productividad del cultivo, la nutrición de la planta es controlada, a diferencia de la arena y la tierra, que cuando le echamos agua, pues mucha del agua que echamos pues se distribuye, se riega en la tierra y pues hay mucha que se pierde y otra parte de del agua pues se utiliza. En los nutrientes pasa lo mismo, cuando le echamos el nutriente a la tierra pues se distribuye, la grama, otras plantas absorben los nutrientes y muchos de ellos pues se distribuyen y se riegan en la arena. En este caso en la hidroponía mantenemos la planta en un ambiente controlado y la nutrición y todos esos químicos van directo a la raíz de la planta y se mantienen fluyendo. Así que libramos a la planta de otros químicos y fertilizantes que no necesita. Reducimos el trabajo de la planta en esforzarse en adquirir los nutrientes particulares que necesita. El suelo tiene muchos contaminantes, tiene muchos animales, tiene muchas plagas que afectan a la planta mientras se está desarrollando. Y el hidropónico es un sistema que se puede usar para múltiples plantas. Así que lo que vamos a estar haciendo es, en una paila como esta, vamos a estar adaptando un sistema, el cual lo vamos a ir montando, lo vamos a ir creando, y a medida que lo vayamos haciendo, pues lo vamos a ir instalando para que ustedes vean cómo queda. Vamos a hacer un proceso de siembra de la semilla desde que germina, nace, germinación. Germinación es el primer proceso de convertir una semilla en una planta. Esa transición de semilla a planta se llama germinación. Y cuando tú germinas una semilla, eso tú lo haces con agua nada más. En la germinación no es saludable, no es recomendable echarle nutrientes al agua porque se convierte muy ácida y puede quemar la semilla, puede deteriorarla. Así que el proceso de germinación tiende a ser un proceso con agua nada más, donde ponemos las semillas en unos oasis o unos horticubes, que es como lo llamamos nosotros, porque oasis tiende a ser este foam verde que se usa para las flores. Pero el horticubes es un foam más adaptado a la hidroponía
porque permite que el agua fluya, permite que entre la luz solar y tiene un concepto bien limpio para generar ese primer paso de la germinación, donde se convierte la semilla en una planta. Luego de que ya salen las hojitas que germinó, entonces lo podemos pasar al hidropónico, y ahí entonces es más fácil trabajar con el sistema hidropónico, porque ya la planta tiene ya se convirtió en planta. Así que la germinación de las semillas es un proceso que puede coger algunos días, pues es un proceso que puede ser bastante sencillo. Simplemente echamos en el oasis una cantidad de semillas por cada cubito y entonces lo dejamos unos días en agua, pero tiene que haber sol, porque como les dije, la fotosíntesis es el proceso en que la semilla se convierte en planta, pero necesita sol, aire y agua. En la primera actividad nosotros vamos a estar hablando de cómo hacer ese proceso de germinación. Así que en el próximo capítulo vamos a hacer la germinación de las plantas y vamos a ver cómo se van convirtiendo de semillas a plantas.